Iglesia, buenas noches. Le damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube, a nuestra edición de esta noche. Una palabra maravillosa para ustedes esta noche. Yo le doy gracias a Dios por darnos la oportunidad de hoy estar en vivo, ¿sí? Porque es una hermosa oportunidad para poder expresarnos mejor que cuando nos grabamos. Así que le doy gracias a Dios por la oportunidad una vez más de poder extender el mensaje. Solo su amor y su misericordia y su gracia nos permiten cada día dar el mensaje que Él tiene de su corazón para la iglesia. En esta oportunidad, gracias a Dios y porque Dios también está haciendo cosas maravillosas, su pastora, hoy ella ha querido salir al público. Miren qué tremendo lo que el Espíritu Santo está haciendo, porque últimamente ella ha estado grabado únicamente porque decía que era más hermosa y la cámara no podía manifestar su hermosura. Bueno, ahora, por ejemplo, está al lado mío. Gracias a Dios por la vida de mi esposa, la pastora Yasna Andrea. No me mires así, estamos en vivo. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Así que en un tiempo maravilloso. Qué bueno que es saber que en los tiempos que corren ya las cosas están cambiando y cada vez podemos expresarnos más libres. Lo que está sucediendo en el país y en el mundo en cierta manera están cambiando, sobre todo en nuestro país, en nuestra provincia. De alguna manera poder estar un poco más libres para expresarnos mejor, ¿verdad? Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de obtener el permiso para circular libremente, visitar y estar atento a las familias de la iglesia en todas sus necesidades. Desde ya le doy gracias a Dios por las familias que nos han abierto las puertas para poder verles, para poder saludarles. Gracias a Dios también al Señor por las cosas que está haciendo en Cinco Saltos. Iglesia, está haciendo cosas grandes. El Señor está impactando barrios, familias, está trayendo mucha gente a los pies de Cristo. Hemos tenido una gran bendición en este tiempo, de lo cual con el tiempo se van a ir enterando, pero mayormente muchos saben que el Señor nos ha bendecido con una tierra, con un predio, donde nuestros sueños que tenemos hace 2 años de poder concretar, iglesia, un lugar específico para chicos, a mujeres con violencia de género, y Dios nos ha abierto puertas, y hoy esa tierra se nos ha Cinco Saltos, de cosas maravillosas. Hoy somos bendecidos por eso, y yo sé que Dios está haciendo cosas grandes. Por eso nosotros hoy podamos tocar un tema muy importante con respecto a los tiempos que corren, y también para que cuando volvamos a algo maravilloso. Pero desde ya también, antes de ir a la palabra, yo estoy muy inspirado, pero también les voy a contagiar esta unción a la pastora, ¿verdad, pastora? ¿Le saluda al público presente? Buenas noches, bendiciones para todos, una hermosa oportunidad compartiendo la palabra junto a mi esposo, ¿sí? Agradecidos, ¿sí? por esta oportunidad, ¿sí? Que el Señor prepara su corazón para poder recibir esta palabra que el Señor ha puesto en el corazón de mi esposo. Señor les bendiga. Amén. Y eso indica que hay algo tremendo aquí. La presencia de Dios está entre nosotros y eso es hermoso, y creo que es lo principal. Pedimos al Señor en este momento que Él derrame de su gracia para que nosotros podamos extender este mensaje conforme a la voluntad de Dios. Y que sus corazones y puede estremecer nuestras vidas, iglesia, donde quiera que estemos. Por eso vamos a darle gracias a Dios por este momento maravilloso, ¿verdad? Pero vamos a orar. Antes vamos a cerrar nuestros ojos, y te ruego a ti, hermano y hermana que estás de aquel lado, o aquellos amigos y amigas que están también viéndonos en este momento, pastores amigos de la denominación, le damos gracias a Dios por su vida y por su apoyo en todo este tiempo, ¿verdad? Así que vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú nos das de poder, Señor, expresar esta palabra, Señor, por este medio. Yo sé que tú estás en medio nuestro, yo sé que tú obrarás, yo sé que tú te manifestarás y que guiarás cada palabra que salga de mi boca. Desde ya te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y el poder a ti, que tú te mereces toda alabanza, toda adoración, Padre, y que tú seas el primer invitado en medio de toda esta situación. Por eso te damos gracias y lo encomendamos en tus manos, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes que todo, un aplauso amoroso. Amén. Ahí está. El Señor les bendiga, iglesia. Yo quiero hablar de algo tremendo esta noche. Y quiero hablarles de algo que inspiró mi corazón hace 3 días.
y quiero hablarlo sobre el problema del desacuerdo. Hay una historia en la Biblia que nos lleva a entender esto, que es profundo, iglesia, el estar en desacuerdo, porque en estos tiempos donde el Señor está tocando corazones y está moviendo almas y está tocando familias y está llevando a muchos a volver a los pies de Cristo, a otros a renovar, a tener más intimidad, pero esto lo estamos haciendo a nivel personal, ¿verdad? Pero lo que yo quiero hablarles es cuando lleguemos en aquel momento donde el Señor nos reúna a todos, cuando los ministerios empiezan a activarse, cuando los ministros empiecen a funcionar, cuando los pastores empiecen a predicar y nosotros comencemos a movernos aún de forma aún más fuerte dentro de la casa de Dios, vamos a necesitar dentro de todas las cosas el acuerdo, ¿verdad? Cuando nosotros planificamos, cuando nosotros extendemos lo que va a pasar en medio de 3 meses, lo que vamos a hacer como ministerio, cómo ahí entramos en un acuerdo, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, en este tiempo vamos a hacer aquello, en este tiempo vamos a hacer lo otro, yo voy a programar los viajes que tengo planificado hasta fin de año. Uno entra a un acuerdo y le pide al Señor que nos guíe, ¿verdad? Para que todo lo que se haga de ahí el Espíritu Santo. Pero hay un problema cuando muchas veces nosotros como iglesia entramos en un desacuerdo. Y peor aún, aquellos que ministran entran en un periodo de desacuerdo, es algo que empieza a remover las cosas en la iglesia, aún con el funcionamiento de Dios, se empiezan a entrar en una etapa de molestia, una etapa de no estar de acuerdo, ¿verdad? Pero yo quiero hablar específicamente sobre esto, ¿sí? Los problemas del desacuerdo. Y yo quiero que vayas a buscar la Biblia en el libro de Filipenses. Quiero explicarte que el libro de Filipenses, Pablo, en este libro, identifica a esta iglesia como una iglesia bajo problemas. Ojo, escúchame. Pablo identifica a la iglesia de Filipenses como una iglesia con una doctrina, claro, líderes realmente cimentados. Habla que esta iglesia no le trajo problemas. ¿Por qué? Porque las personas que se congregaban duras, personas que habían entendido el mensaje, que habían entendido el extender el reino, eran tiempos de hablarles a aquellos inconversos. Pablo había llegado a ese lugar y había realmente predicado el evangelio y personas habían llegado a los pies de Cristo, pero por sobre todas las cosas fueron mujeres. Así cuenta la historia. Sí, ahí empieza a convertirse Lidia y de ahí empieza iglesia a tener un rumbo bastante positivo en este lugar. Por eso es que Pablo lo indica en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 12. Quiero que lo busques porque ahí Pablo hermoso, una iglesia bella. Él elogia a esta iglesia. Mirá lo que dice el Filipenses. Esto lo va a leer mi esposa. Ustedes saben que tengo problema de vista y sobre todo tengo un flash delante mío, ¿verdad? Que obviamente expresa mi hermosura. Pero mi esposa va a declarar la palabra de Dios y la vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Dice, por tanto, amados míos, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto indica que Pablo le está hablando a una iglesia verdaderamente hermosa. Él está dirigirse nuevamente a la iglesia de Filipenses. ¿Por qué se muestra gozoso? Porque Pablo en este entonces estaba preso. Entonces él se ¿cómo es la palabra justa? Le está hablando a una iglesia desde lejos, a través de una carta. Le está diciendo, hermanos, ustedes que son hermosos, hermanos, que ustedes son firmes, hermanos, que son fieles, hermanos, qué bueno que se sostienen, qué bueno el liderazgo que está fuerte, qué bueno las tareas, qué buena la visión. Eso le está diciendo Pablo. Todas las cosas les anima a decirle, cuiden la salvación con temor y temblor. O sea, la iglesia de Filipenses es fuerte. Una iglesia con un liderazgo totalmente poderoso. Una iglesia que tiene una visión clara, que había ganado muchas procesos de la iglesia, de las personas, pero aún así se mantenían firmes. Entonces Pablo, al elogiar esto, también indica que a Pablo le agradaba conversar o expresarse sobre esta iglesia. Le agradaba a él. Verdaderamente era una iglesia que realmente le daba gozo haberla fundada, le daba gozo haberle
que el Señor poder expresar la hermosura de poder plantar una iglesia en aquel lugar. Por eso mismo Pablo los elogia en esta primera parte de que se goza al expresarse a esta iglesia, pero hay un problema de este gozo, porque Pablo también hace indicación a una situación, y es acá donde vamos. En el capítulo 4 de Filipenses, ahí indica una situación. Acá iglesia se nombra a dos mujeres, pero de la manera en que Pablo habla de estas dos mujeres, habla de que son dos mujeres que realmente le acompañaron, que fueron realmente obedientes, personas que realmente captaban la orden de Pablo para poder predicar, para poder hacer. Y hay una situación, pero vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 4, ¿sí? Capítulo 4 del libro de Filipenses, a partir del versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y que sean de un mismo sentir en el Señor. Sigue, hasta el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas quienes combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, están en el libro de la vida. Amén. Miren lo que dice acá la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que Pablo se hacia la iglesia, pero tiene dos personas ahí indicadas. Dice la Biblia que era Evodia y Síntique. Eran dos mujeres fieles en aquella iglesia que lo habían acompañado desde el principio, que habían forjado la iglesia, que la habían fundado. Eran personas que habían entregado, que tenían un buen liderazgo dentro de la iglesia, personas que realmente él se gozaba en nombrarlas. Ojo, cuando que tenían renombre, ¿sí? No cualquier persona o cualquier líder fue nombrado de esta manera en la Biblia, por eso que se las nombra. Compañeras de milicia, habían estado en las buenas y en las malas con él, habían permanecido, se habían sostenido. Es más, los nombra de una forma muy importante porque dice que sus nombres estaban en el libro de la vida. O sea que Pablo ya entendía que por el labor que estas chicas, que estas mujeres habían tenido en la iglesia, sus nombres ya estaban listos. O sea, si ellas tenían que morir hoy, ellas directamente se iban a la presencia del Señor. O sea, se las enfoca de esa manera. Pero hay un asunto aquí que tenía que tratarse. Y Pablo habló bien claro ahí. Hay una parte donde le dice, creo que es el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Acá hay algo tremendo, porque Pablo hace notar algo. Le dice, ruego, ¿sí?, a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea que acá se está mostrando que había algo que no estaba bien. En la forma en que se expresa Pablo sobre ella, se está dando a entender de que hay un pequeño desacuerdo entre las dos, hay algo que no está funcionando, hay algo que en cual Pablo se está dando cuenta que este desacuerdo que hay en estas dos mujeres fieles, buenos ministros, este desacuerdo estaba trayendo problemas a la iglesia. Entonces por eso le dice, le ruego a Evodia, ¿sí?, que tengan un mismo sentir en el Señor. Esto indica que estaban pasando un proceso de desacuerdo, un proceso donde las cosas no están yendo bien. Por eso mismo yo quiero enfocar este tema. Mire iglesia, acá hay algo tremendo. Cuando muchas veces nosotros, trabajando en el Señor, estando en el cuerpo de Cristo, estando en el liderazgo, siendo parte de los ministros, aún como pastores asistentes, nosotros estamos trabajando fieles, personas que vamos hacia adelante, que el Señor nos revela diseños del cielo y estamos expresándonos a través de ellos. Hay momentos que otro entiende que no hay algo que no le agrada del otro, entonces ahí empieza el problemita de los desacuerdos, ahí empiezan los problemas de los desacuerdos. ¿Por qué? Porque a veces un pequeño desacuerdo, iglesia, trae un terrible problema, un pequeño malentendido entre dos líderes fuertes de la iglesia
iglesia fuerte, empieza a involucrarse este espíritu que realmente daña, que es el que trae confusión, el que trae bronca, cuando las cosas empiezan a funcionar de otra manera. Y yo quiero expresarme bajo este método. El síndrome de Evodia y Síntique es un síndrome que normalmente iglesia está enfocando las iglesias. Ataca a las iglesias en los momentos en que las iglesias están en profundo crecimiento, cuando las cosas están saliendo bien, cuando los ministerios están funcionando, cuando hay líderes que están siendo muy usados por Dios, cuando hay ministerios que están creciendo mucho. Es ahí que este síndrome, o hablemos de este demonio, empieza a querer infiltrarse y empieza a querer traer división y problemas. ¿Y cuál es el problema de esta iglesia? Que verdaderamente, iglesia, cuando esto empieza a pasar, empieza a haber problemas. La Biblia nos enseña, iglesia, que el desacuerdo es un dentro del cuerpo de Cristo. Imagínate que cuando dos personas están en desacuerdo y el desacuerdo llega a un problema grave, porque ojo, acá no se pero Pablo es claro, o sea, ruego que es Evodia y Síntique estén en un mismo sentido. O sea, él está dando a entender que la forma en que ellas venían sirviendo, de la forma en que ellas eran como eran buenos líderes delante de la congregación, hoy estaban pasando por un momento de desacuerdo, y el desacuerdo estaba trayendo problemas a la iglesia y al cuerpo de Cristo. ¿Por qué problemas? Porque ellos, al tener peso espiritual dentro de la iglesia, a tener renombre dentro de la iglesia, a ser dos personas que han fundado la iglesia, que venían caminando bien y que habían peleado la batalla junto a de forma maravillosa, hay algo que no está haciendo bien a la iglesia. ¿Y por qué digo que no está haciendo bien? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces se iglesia a una pelea. Una pelea conlleva a iglesia a un problema más grande aún dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque dentro del no quiere tener la razón, ¿verdad? Es como que si yo la pastora llevando adelante el cuerpo de Cristo, siendo muy usados por Dios, levantando iglesia en todo para la gloria de Dios, y de repente los dos comenzamos en un desacuerdo. Llegamos a un desacuerdo a tal punto que cada uno de los dos se enoja y se al otro. ¿Y qué pasa? Ella busca a las personas a quien ella puede refugiarse, y yo busco las mías. Y ahí es un desacuerdo. Cada uno de los dos busca personas, ¿sí? Que se alíen. ¿Cómo? Que se alíen. Que se alíen con nosotros. ¿Para qué? Tiene razón, y parte de ella lo mismo. Y es ahí cuando empieza el problema dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hacer líderes o personas de influencia comienza a haber un problema grave. ¿Por qué? Porque cada uno de los dos dirigía un grupo. Entonces el grupo siempre va a uno de los dos, sí, con sus respuestas razones. Ahora, ahí está el problema. Ahí es donde el espíritu inmundo del empieza a actuar de forma peligrosa dentro de los ministerios. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar a personas que a mí me crean, y ella va a buscar a personas que a ella le crean. Y sin embargo, cuando la palabra a nosotros nos exhorta de que nosotros debemos buscar a personas que sean neutras, si hay algo que tiene que ver con un ministerio, nosotros somos los primeros en darnos cuenta que este conflicto debe terminar bien. Entonces yo no llevo a buscar aliados de cada lado para que todos me crean que soy yo el que tiene la razón. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo empiezo a trabajar de esa manera, empieza a ocurrir una división. ¿Por qué? La gente que estaba de este lado empieza a estar en contra con la gente que estaba de este lado. Empiezan a buscar razones para que cada uno de ellos empiecen a tener conflictos, ¿sí? Tirando para un lado y tirando para el otro. Es por eso que te digo que cuando la iglesia regrese a congregarse, es cuando nosotros debemos aprender de que tenemos que tener cuidado con los desacuerdos. Los desacuerdos son peligrosos dentro de la iglesia. Los desacuerdos acarrean división. Los desacuerdos acarrean problemas graves. ¿Sabes por qué? Porque si en este momento la pastora tuviera que dejar el ministerio, ella tuviera que retirarse del ministerio, que la seguía a ella directamente, se va con ella. Entonces empieza a diezmar a la iglesia. Nosotros hemos pasado varias veces por que te estamos hablando, te lo estamos hablando con autoridad. Por eso hay que tener cuidado cuando existe un pequeño desacuerdo dentro del cuerpo de Cristo. Debemos esta iglesia que los desacuerdos se arreglan y se solucionan en el momento. ¿Por qué? Porque si le damos causa a la
llegar a dividir la iglesia y podemos hacer que mucha gente se vaya de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa gente cree en mí. La misma confusión hace que el cuerpo de Cristo empiece a buscar rumbos distintos. Y es ahí donde la iglesia empieza a entrar en problemas. Les animo a entender esto, iglesia. Mira, pero antes de esto yo quiero que usted vaya al libro de Hebreos. Hebreos también tiene un mensaje clave para estos tiempos. Busque ahí en la Biblia el libro de Hebreos, capítulo 12. Libro de Hebreos, capítulo 12, desde el versículo 2, lo que dice la palabra de Dios. Los que rechazan la gracia de Dios, por lo cual levantad las manos caídas y las paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué dice? El versículo 12, él está animando de que nosotros seamos líderes fuertes, que levantemos las manos, que no cedemos, que sigamos hacia adelante, pero el versículo que sigue es bien clave. Haced la paz con todos. O sea que acá no le está dando un nivel de persona, un nivel de para que ocurra esta paz dentro de la iglesia. La Biblia dice todos. O sea que cuando existen problemas de desacuerdos, los primeros que deben entender que deben conciliar la paz. Deben entender que deben charlar el asunto hasta llegar a una para que la iglesia en general no sea afectada. Por eso que en estos tiempos donde todo está muy revolucionado, donde todo está muy es la iglesia, aún el liderazgo, las posiciones de tareas que tiene la iglesia, debe entender que cuando existe un pequeño desacuerdo debemos arreglarlo. ¿Por qué les digo esto? Porque esto causa verdaderamente un problema grave dentro de la iglesia. La Biblia nos afirma de que nosotros debemos hacer la paz. La Biblia dice con todos es con todos. O sea que si nosotros somos causa de un desacuerdo, lo que nosotros primeramente debemos entender que los demás no. Que yo, si me siento mal porque ella no está de acuerdo conmigo, no debo buscar aliados para que ellos estén de acuerdo conmigo. Esto aún pasa también en la iglesia con empiezan a estar en desacuerdo con la iglesia, con el pastor, con el líder, con aquel que va a la iglesia y yo lo conozco como es en la calle. Ese pequeño desacuerdo que yo me empiece a juntar con otra gente de afuera y empiece a charlar o me empiece a aliar con esa gente que antes tenía cierto. Yo empiezo a maquinar cosas, ¿sí? Y empiece a blasfemar a la iglesia o a hablar mal de la iglesia o a hablar mal de los pastores o de los líderes. Problema de desacuerdo debe ser solucionado. Yo he visto estos últimos años a muchas personas que con su inmadurez, iglesia, empiezan a tener estos ciertos desacuerdos dentro de la iglesia y lo primero que hacen es salir a buscar a personas que se aíslen con ella para que todos den que ella es la persona, ella es la víctima, él es el víctima, él es el que tiene el problema, ellos son los culpables, los demás son todos mentirosos, porque escuché mucho esa palabra, son todos mentirosos, son todo esto, son todo aquello, pero hay un problema grave. La Biblia dice acá que nosotros debemos buscar la paz con todos. ¿Qué indica la paz con todos? Que si yo tengo un problema y si yo tengo un asunto personal con alguien, yo debo tratarlo con la persona directamente para no afectar a nadie, porque la persona crea que yo con mis palabras que estoy largando, de que están en desacuerdo, que está todo mal, yo lo que hago es dividir la iglesia y soy yo el que está en problemas. El pastor no está en problemas, la iglesia no, soy yo el que está llevando al cuerpo a errarle por mis mentiras, por mis blasfemias o por lo que pueda salir de mi boca. Por eso es complicado, iglesia, en estos tiempos que nosotros entremos en estos terribles desacuerdos. Aún en este tiempo, cuando nosotros estamos escuchando palabra a través del celular, a través de los medios, estamos tomando devocionales o cosas, hay cosas que quizás nosotros, quizás, iglesia, a las personas que les toca predicar, y los que estamos del otro lado, como están ustedes hoy, no estén en desacuerdo con lo que uno está, con lo que uno está leyendo o de la forma que uno está inspirando el mensaje. Y la Biblia les enseña en este momento que usted no debe criticar y debe juzgar cómo se tiene que hacer es ver la palabra, buscarla y entenderla y a su vez reflexionar verdaderamente. Ese pequeño desacuerdo que vos podés tener conmigo, que podés tener con la pastora, hace que esto se haga algo más grande si vos no lo podés solucionar conmigo.
nosotros estamos en situaciones de no entender por qué esta persona hace esta cosa o por qué la otra persona hace la otra. Una vez de dos ministros que se congregan con nosotros, es que ellos muchas veces nos han dicho: pastores, nosotros a veces no estamos de acuerdo con ustedes, con algunas cosas que se hacen, pero nosotros igual nos mantenemos fieles, igual seguimos la visión, porque creemos que el que dirige la visión es el Señor. Y nosotros siempre le decimos: bien, buena decisión tomas, porque el hombre siempre se va a equivocar, a quien tenés que seguir es el Señor, porque nosotros seguimos la visión de un Dios, y ese Dios es el que revela y el que nosotros la seguimos, ¿verdad? Después todo lo demás nos tenemos que acoplar a la visión, pero qué peligroso es el desacuerdo. Por eso mismo les estoy hablando que estas dos personas, estas dos mujeres, siendo mujeres fieles, mujeres que verdaderamente acompañaron a Pablo, fueron personas de renombre dentro de la iglesia, personas que realmente pelearon, vieron el sufrimiento de Pablo. Hoy estaban pasando por un momento difícil, de desacuerdo. Por eso Pablo les vuelve a repetir, les dice: les ruego. Cuando una palabra dice les ruego, entonces había un problema que estaba a punto de causar un problema mayor. Entonces por ahí es ahí donde Dios nos indica en esta palabra. Y aún más, volvamos a Filipenses capítulo 2, pastora, Filipenses capítulo 2. Habíamos leído el versículo 12, pero leamos el versículo 14 del capítulo 2. ¿Qué dice? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. O sea que, más allá de lo que Pablo había hablado bien de la iglesia en el versículo anterior, también después dice: tener cuidado con aquellos que traen murmuración y contiendan. O sea que Pablo también ya estaba advirtiendo de que era uno de los peligros más graves que podía llegar a tener la iglesia en Filipenses, era el desacuerdo. ¿Por qué? Porque el desacuerdo trae murmuración, el desacuerdo trae contienda, el desacuerdo trae división, el desacuerdo trae ira, el desacuerdo trae a personas que por su inmadurez me voy de la iglesia, me voy del ministerio, no me bajo de acá, me bajo de allá. Entonces es ahí donde Pablo es muy bueno en este libro de Filipenses, porque recordad una cosa: Filipenses era una iglesia totalmente fuerte, madura, con líderes que habían entendido el ministerio, que iba hacia adelante, pero aún así hubo un desacuerdo y había un peligro que era una división. Por eso mismo, iglesia, en estos tiempos nosotros tenemos que entender que hay un enfoque claro. ¿Y el enfoque claro cuál es? Es la palabra. Pero ahora, a pesar de esta situación que se ha formado, de lo que yo te estoy hablando, de este enfoque de dos personas que habían causado un problema dentro de la iglesia, la Biblia también nos lleva a entender cómo nosotros debemos salir de esta situación, cómo nosotros debemos entender, aún en los desacuerdos dentro del matrimonio, dentro de la familia, dentro del ministerio, dentro del liderazgo, dentro del pastorado, en todo debemos tener cuidado con el desacuerdo, porque un pequeño, vuelvo a repetir, puede causar una murmuración, un pleito, una división, y luego hasta muerte espiritual, porque aún con lo que yo pueda tener con los demás, puedo yo mismo caer en la muerte espiritual, porque si yo no veo cambios de la otra persona y yo no entiendo que Dios en su palabra me de esta situación, yo caigo en una muerte espiritual. Después caigo, por ejemplo, en que me aparto del evangelio, y con los que me junto le hablo mal de otro, y con los que me junto me hablo mal de la iglesia. Pero bueno, eso es un punto de iglesia fundamental que nosotros tenemos que entender en este momento. Y yo quiero hablarte ahora de cómo salir de esta situación. ¿Qué dice la palabra con respecto, ¿sí?, al desacuerdo? ¿Por qué? Te vuelvo a repetir. Es una iglesia muy bien formada como la nuestra, una iglesia con un liderazgo muy potente, muy poderoso, con muchísimo, con ministros que realmente cuando están sirviendo se ve la gloria de Dios. Puede que nosotros síndrome, ¿sí?, de Evodia y Síntique, el síndrome del desacuerdo. Pero la palabra dice Dios así también. Yo creo que busque la pastora el libro de Mateo 15. El libro de Mateo capítulo 8, versículo 15 dice así: ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, ¿qué dice la palabra que primero tenemos que hacer cuando hay un foco de desacuerdo? Dice: ve a tu hermano y a solas, ¿sí?, a solas concuerden, arreglen, solucionen y lleven a un acuerdo la situación.
tenés que traer a esa persona a solas para poder llegar a un acuerdo. O sea, la palabra es bien clara con respecto a esto, iglesia. Lo que vamos a hacer es obedecer lo que la palabra dice y no lo que nuestra forma de pensar o nuestra formación anterior nos quiere llevar. Por eso es que en el hogar haya un acuerdo. Es indispensable que cuando hay asuntos matrimoniales los chicos no, porque un desacuerdo en los cuales los chicos se están escuchando puede ocasionar una ruptura en la familia, una ruptura en el desarrollo de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué decía el versículo, pastora? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Muy bien, pastor. Ahora vaya al capítulo 5 del mismo libro. El libro de Mateo también nos enseña con respecto a esta situación. Qué hermoso que es, iglesia, entender que cuando nosotros volvamos, lo que tenemos que hacer es estar felices por lo que Dios nos ha permitido volver, pero también tener cuidado que hay un demonio o un espíritu o un síndrome que puede ocasionar problemas desde el principio, que es el desacuerdo. Y a eso vamos a atacar en esta noche. Primero, les saco a la luz una situación a través de una historia de dos mujeres fuertes de liderazgo. Ahora yo le estoy dando la luz de la palabra, la salida a una situación, ¿sí? Entonces dice el capítulo 15, versículo 23, capítulo 5, versículo 23, dice así. Traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, ¿qué dice, iglesia? Esto también nosotros nos enseña. Estos dos versículos, toda la gente que sabe de las cosas de Dios y que conoce la palabra lo hace, pero he visto a muy pocos de conflictos, he escuchado de desacuerdos. Muchas veces he tenido que subir arriba del altar a solucionar asuntos y hasta que los terminaban igual. He visto a muchos que igual pasaban hacia adelante. Entonces, es algo que a la iglesia también contraatacó, y nosotros muchas veces por el mismo pensamiento de cada uno, por las razones que cada uno tenemos, nosotros obviamos que hay una palabra que dice antes de pasar a los hermano, o luego que la dejes, acércate a tu hermano y pedirle perdón. Y aún así, antes te dice el Señor, si tu hermano ve, habla con él y soluciona el problema. Esta es la parte bíblica, ¿sí?, para salir de este síndrome y contraatacar a este demonio, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios también dice así en Romanos capítulo 12, versículo 18. Vamos a buscar en Romanos capítulo 12, versículo 18, lo que también la palabra de Dios dice. Y dice así, hermosa pastora. Gracias a Dios por la compañera que tengo, que hoy son mis ojos, porque aunque vos me veas con anteojos aquí, no veo nada en este momento. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Que dice la Biblia, si es posible, o sea, te está diciendo a él que escribió, o si está en tu medio en este momento, hace la paz con todos. ¿Qué significa eso, iglesia? Que todo lo que vos podés pensar o dentro de la manera en que vos podés ver las cosas, dice, hacer la paz con todos. Esto significa de que antes de que el conflicto o el desacuerdo llegue a mayores, buscar la paz con todos. No tenemos que afectar a nadie, no tenemos que afectar ministerios, no tenemos que afectar... ¿Por qué? Porque en esto, iglesia, cuando hay un síndrome de esta capacidad, los primeros que son afectados son nuestros más allegados, nuestros amigos de la iglesia, que nosotros visitamos todas las noches, con quien nos juntamos a comer, con que tomamos mate, porque son ellos los que primero entendernos, ¿sí?, al escuchar la situación que tenemos con el otro. Son los primeros. Pero nosotros, si somos sabios y somos entendidos, no tenemos que afectarles a ellos, ni siquiera a ellos, porque ellos son parte del cuerpo de Cristo. Nuestra tarea, como dice ahí, es, si está en tu inteligencia, no lo hagas más grande. Si está en tu sabiduría, no extiendas el conflicto, ¿sí? Porque yo he visto mucha gente que ya llama al hermano, al tío, al padre, al abuelo, al compañero sobre un asunto que tiene una solución entre dos. Y ese es el peor error. Esto
es el peor error cuando yo empiezo a comentar lo que está sucediendo. Porque cuando yo lo comento por este medio, empieza a hacer murmuración, empieza a haber descontento. Y es ahí cuando este espíritu o este síndrome empieza a contraatacar la iglesia y llega a manifestar. Pero por eso mismo la Biblia es clara. Entonces dijimos ahora, pastora, búscame en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. 8 al 11. Una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldiciendo, al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. 3 veces se nombró la paz, ¿te das cuenta? Y ahora en esta parte también dice, sean por favor prudentes, sean sabios, no anden en murmuración, intenten que las cosas... Yo quiero que usted entienda esto, iglesia. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos últimos, dice la Biblia. Estamos esperando que Cristo llegue a la iglesia. Entonces, esto no debe causar una pérdida de tiempo en la iglesia. No debe causar una pérdida de tiempo en el ministerio. En tu ministerio no debe causar pérdida de tiempo, iglesia. Hoy estamos en un tiempo de crecimiento. La plantación de Cinco Saltos está en un tiempo muy hermoso, donde está creciendo mucho, donde hemos sido bendecidos. La iglesia está siendo muy contenida, muy extendida en cuanto a los mensajes, los devocionales. Estamos trabajando completamente. Lo que nosotros debemos evitar con respecto a esto es tener que los mismos que fuimos antes de la cuarentena. Porque yo quiero que te acuerdes de algo. Antes de la cuarentena, muchos hemos pasado por este proceso. Cuarentena usamos los desacuerdos como medios o métodos para no ir más a la iglesia, para dejar de asistir. Muchos ministerios hemos dejado nuestros llamados a causa de los desacuerdos. Muchos hemos tomado el llamado, la iglesia, el congregar a causa de los desacuerdos. Y yo te ruego y te pido como pastor de la iglesia donde vos te congregás, de que este síndrome debe ser el primero en ser desechado dentro de la casa del Señor. Este demonio es el primero que tiene que ser atacado en oración, en intercesión, ¿sí? Para que la iglesia empiece a funcionar conforme. Recuerda algo, se viene el último y gran avivamiento, y para que eso nosotros lo podamos reconocer cuando se manifieste sobre la tierra, no debe existir entre nosotros. ¿Por qué? Porque hoy nosotros nos vamos a reunir a la casa a adorarle, a exaltarle, a darle gloria, a darle honra al Señor. Vamos a predicar palabras reveladoras, vamos a extender, iglesia, las estacas de la iglesia, vamos a llegar a muchos lugares a partir de cuando volvamos, porque iglesia, y hay muchos lugares que ya se nos están pidiendo que lleguemos, pero para eso yo quiero una iglesia madura, para eso quiero un liderazgo, para eso quiero, iglesia, un ministerio bastante maduro. Pero yo no me olvido de esto. Vos personas fuertes del ministerio, pero así como eran personas fuertes, ahí se encontró que había falta de madurez. Pablo les repite y les vuelvo a repetir. Dice Pablo, les ruego. O sea que Pablo estaba viendo que por favor que la iglesia no sea lastimada. Y quiero decirte algo, iglesia. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y es necesario que tener un desacuerdo antes de la cuarentena con alguien de tu ministerio, con alguien con quien vos haces, digamos, la tarea diaria con respecto a los ministros. Si vos tuviste un desacuerdo pequeño, no lo dejes crecer en tu corazón. La Biblia dice que eso trae contienda. ¿Me podés leer, pastor, el último versículo del libro de Primera de Pedro? O léeme todo lo que te dije, del 8 al 11, por favor. Escucha esta vez esta palabra. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición,
sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Como 11 pasos en este primera de Juan, primero de Pedro, como 11 pasos, iglesia, para que tú entiendas, ¿sí?, que debes evitar el desacuerdo. Mirá lo que dice una parte, dice, para que se prolongue la vida, para que tengas una vida mejor, apártate, refrena tu lengua. O sea, eso indica que todos somos propensos a caer en este problema. Todos somos propensos a tener desacuerdos por distintas cosas dentro del ministerio. Recordá que aquellos que estamos en la primera línea somos los más vistos. Aquellos que estamos siempre sirviéndole al Señor somos los más expuestos. Entonces, al ser los más expuestos, iglesia, también somos, iglesia, aquellos que debemos tener cuidado con este síndrome o síndrome de Evodia y de Síndique. Vamos a volver más poderosa. Estamos viviendo tiempos poderosos a pesar de la cuarentena. Nosotros, los pastores que nos estamos moviendo, como Dios está haciendo cosas maravillosas. Hay milagros, iglesia, hay cosas tremendas que se van a contar cuando volvamos, porque Dios está haciendo en tiempo de cuarentena cosas maravillosas en las familias, en los matrimonios, en las economías. Allá en Cinco Santos está haciendo milagros, está haciendo restaurarse, está haciendo cosas tremendas. O sea que estamos viviendo tiempos poderosos a pesar de la... Hay algo por lo cual yo creo que Dios me ha mostrado en esta palabra. Debemos tener... Iglesia, ¿cómo se llama el síndrome? El síndrome de... Evodia y Síndique. Evodia y Síndique. El síndrome del desacuerdo. Reprendamos eso en el nombre de Jesús, iglesia. Quitemos de nuestra mente o aún de nuestra vida cotidiana este espíritu de poder hablar en contra de las cosas, de siempre estar en descontento. Y para eso vamos a hacer una oración en este momento. Vamos a pedir al Espíritu Santo que tanto acá, donde estamos nosotros, y tanto en el lugar donde vos estás, aquel de aquel lado, amigo, pastor, amigo que me puedes estar viendo en este momento, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que este se aparte de nuestra boca, se aparte de nuestra mente y aún se aparte de nuestro corazón y aún ahora se aparte de mi casa, de la relación con mis hijos. Así que vamos a orar. En el nombre de Jesús vamos a orar. ¿Por qué? Porque es necesario que hoy entendamos y que está trayendo problemas. Así que cerrá tus ojos de este lado, yo junto a la pastora y junto a nuestra hermana Nadia que está en este lugar acompañándonos. Espíritu. Así que ponete de acuerdo conmigo, cierra tus ojos y si está bien, pone tu mano en el corazón, porque la oración tiene que salir de lo más profundo, ¿sí? Por eso, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora te damos gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos das de poder estar predicando esta palabra. Gracias, Señor, por este entendimiento. Gracias por volver al recuerdo, Padre Santo, estas Señor, que este síndrome o este espíritu está contraatacando fuertemente en estos últimos tiempos a la iglesia. Por eso, en el nombre poderoso de Jesús, nos volvemos contra este síndrome, nos volvemos contra este espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, rechazamos, cancelamos, desecho ahora en el nombre poderoso de Jesús y nos consideramos libres de este demonio en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén, amén y amén. Y te doy gracias, Jesús, que a través de esta oración de fe, a través de esta oración, todo aquello que pueda causar desacuerdo en tu hogar sea deshecho de Jesús. Profetizo sobre tu casa que vas a hacer un matrimonio próspero, un matrimonio de liderazgo tremendo. Vas a volver a las cosas del Señor de forma maravillosa. Y aún declaro y profetizo que todo aquello que no ha llegado todavía a tu iglesia, que todo lo que está cerrado se abre. Yo profetizo que todo lo que causó desacuerdo en tu casa se va en el nombre poderoso de Jesús y vas a comenzar a vivir a partir de este momento cosas tremendas con Dios en tu casa, cosas tremendas con Dios en tu trabajo. Si el trabajo no estaba llegando, yo declaro en el nombre de Jesús
a causa de desacuerdos a nivel nacional, provincial o de la ciudad o en tu trabajo, se van en el nombre poderoso de Jesús y te están llamando en las próximas horas para que te presentes a trabajar. Yo declaro, porque tengo fe y porque creo al Dios Todopoderoso, que aún en esta tierra las cosas están para los hijos de Dios están. Eso lo declaro, lo profetizo sobre tu familia y aún sobre la mía. Y le damos gracias a Dios por poder compartir esta palabra con vos. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.